Mi nombre es Aurora. Y tengo 69 años bien vividos. Y también muy dolorosos. Nací y crecí en Guadalajara. Y hoy vivo solo en un sencillo departamento cerca de la avenida López Mateos. Pero no es la ciudad de la que vine a hablar. Es lo que me hicieron. Dime algo. ¿Alguna vez has pagado por algo? Con amor. Con sudor. Con toda tu vida. Y al final, ¿viste a alguien más llevárselo todo? ¿Como si no fueras nadie? Porque eso es lo que me pasó a mí. Ayudé a mi hijo a comprar una casa. Con los ahorros de mi vida. Con las joyas de mi madre. Con la fe que solo tiene una madre. Y un día, mientras estaba sentado en mi cocina, con los papeles todavía en mis manos, escuché la voz de mi nuera diciendo: «Doña Marta va a tomar la habitación que da al jardín». Su suegra. Yo no. Pagué por ello. Tal vez estés aquí preguntándote: ¿cómo una madre deja que esto suceda? ¿Cómo puede alguien estar tan ciego de amor? Yo también me pregunté eso. Demasiado tarde. Pero en este video, descubrirás que he aprendido. Ese silencio enseña. Y que incluso el corazón más roto todavía puede levantarse. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Hubo un día, dentro de esa casa que ayudé a pagar. Cuando me levanté, caminé hacia el teléfono de la cocina, marqué un número lentamente, y lo puse en altavoz. Mi hijo estaba en la habitación. Escuchó todo. Y cuando terminó la llamada, ya no era el hombre que tenía el control. No grité. No lloré. Solo dije lo que había que decir. Y su vida nunca fue la misma. Si te quedas conmigo hasta el final de esta historia, entenderás lo que hice. ¿Y por qué? Pero primero, si esta historia ya te ha apretado el pecho, si suena como algo que has vivido o conoces, deja tu me gusta aquí. Regístrate también. No porque lo esté pidiendo, sino porque nosotros, que ya hemos llevado tanto peso en silencio, necesitamos sentirnos acompañados cuando decidimos hablar. Es difícil abrir viejas heridas, contar cosas que duelen hasta el día de hoy, pero cuando hay alguien escuchando con respeto, parece que respiramos un poco mejor. Así que quédate conmigo, porque lo que viví, tal vez sea similar a lo que sientes ahora. Recuerdo exactamente la primera vez que llevé a mi hijo al mercado de San Juan de Dios para que me ayudara a vender tamales. Debe haber tenido unos 8 años. Era flaco, un poco tímido, pero con esos ojos vivos que parecían querer entender el mundo entero. Hice todo allí. Me levanté a las 4 de la mañana. Cociné la masa en la estufa de leña. La enrollé hoja por hoja con la mano hinchada de trabajar como costurera el día anterior. Y sin embargo, sonreí, porque, incluso cansado, tenía un propósito. Estaba criando a mi hijo con dignidad. Solo, cuando Miguel, mi esposo, falleció. Un ataque al corazón de la nada. En una mañana normal. No tuve tiempo de llorar demasiado. Emiliano todavía era pequeño y me necesitaba. Empecé a coser fuera, a recoger ropa para reformar, a hacer dobladillos, a ajustar vestidos de novia, a coser botones, lo que viniera. Había noches en las que cosía hasta que me sangraban los dedos. Pero me dije, un día será alguien, y todo esto valdrá la pena. Y valió la pena. Emiliano fue el primero de nuestra familia en ingresar a la universidad. Obtuvo una beca para ingeniería, allí en la Universidad de Guadalajara, y yo estaba allí, siempre detrás, con una lonchera, con una moneda guardada, con una palabra de aliento. Nunca me quejé. Mi papel era apoyar, y eso es lo que hice. Cuando conoció a Carolina, me alegré por él. Pensé que finalmente iba a tener a alguien a su lado. Era una chica educada. Hablaba en voz baja, siempre con esa sonrisa en la comisura de la boca. Pero había algo, una distancia, ¿sabes? Como si me estuviera mirando desde arriba. Traté de hablar, iniciar una conversación, preguntarle sobre sus cosas, pero era como hablar con una pared pintada hermosa. Hermoso, pero frío. Pensé que todo estaba en mi cabeza, y me quedé callado. Como siempre, vinieron los nietos, primero Esteban, luego la pequeña Clara, y mi alegría fue poder llevar un juguete simple, un atuendo que cosí yo misma. Les caí bien. Lo hicieron. Sí. Pero Carolina, siempre esforzándome por mantenerme en una esquina. Suegra, siéntate ahí. Suegra, no te canses. Siempre con ese tono de, eres solo un visitante. Pero yo era la madre, la abuela, y eran mi vida. Fue una tarde de enero que Emiliano
Llegó a mi casa muy emocionado. Mamá, encontré la casa. En Zapopan. Es hermoso. Con un patio trasero para los niños. Espacio para una oficina. Cerca de la escuela de los niños. Pero falta el dinero para el anticipo. 350.000 pesos. ¿Puedes ayudarme? En ese momento, mi corazón se detuvo. Era mucho dinero. Casi todo lo que tenía. Pero me miró así. Así cuando era niño. Pidiendo un abrazo después de una caída. Es el hogar de nuestra familia. Mamá. Y, por supuesto, vivirás allí con nosotros. Tendrás tu habitación, con vistas al jardín. Va a ser hermoso. Lo creí. Fui al banco. Retiré parte de mi pensión. Vendí los últimos aretes de mi madre y le di todo. Es para ti. Pero recuerda lo que prometiste. Emiliano. Solo quiero un pequeño rincón con mis nietos. Mi sueño era simple. Hacer arroz y mole los domingos. Escuchar las risas de los niños. Ver telenovelas por la noche con ellos. Ayudar a Carolina en lo que necesitara. Ese era mi plan de vida. Nunca quise lujos. Solo quería pertenecer. Pero a veces, entregamos tanto, que se olvida de ver, si del otro lado también hay una mano extendida. Y cuando te das cuenta, ya has sido succionado entero. Saber, hay una cosa que me hiere hasta el día de hoy. Nunca he firmado nada. Sin papel, sin contrato. Todo se basaba en la palabra. De confianza. De la fe de una madre. Porque para mí, las palabras siempre han sido sagradas. Y si todavía me estás escuchando aquí, con el corazón apesadumbrado como el mío ese día, quería preguntarte algo. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que te avergonzaste de ti mismo por creer demasiado? ¿Alguna vez has experimentado algo similar? Si es así, comenta aquí con un creo. O lo he vivido. Me ayudará a no sentirme tan solo. Lo peor no era el dinero. Nunca lo fue. Era darme cuenta de que solo me necesitaban hasta que cayera el cheque. Después, me convertí en una carga. Un detalle, una molestia. Pero en ese momento, todavía no sabía nada. Seguí soñando con mi habitación. Incluso elegí las cortinas de un catálogo que me prestó Leonor. Mi vecina. Color crema. Con flores bordadas. Quería que el sol saliera por la mañana. Vi la escena en mi cabeza. Los niños corriendo. Yo con un delantal. El olor a frijoles en la estufa. Carolina sonriendo. Tal vez incluso abrazándome algún día. Lo creí. Realmente creía. Pero solo se necesitó una frase, pronunciada al otro lado de la puerta, para que todo se derrumbara. Una frase que me hizo entender que tal vez esa habitación nunca fue mía. Quizás ni siquiera existió. Y cuando escuché, era como si todo lo que había construido hasta ese momento se convirtiera en viento. ¿Sabes cuál era la frase? Era simple, frío. Y lo recuerdo como era ahora. Y eso es lo que te contaré en la siguiente parte, porque fue allí donde mi corazón se rompió por primera vez, sin ruido, sin escena, solo silencio, y una herida que no se podía ver desde fuera. La frase vino como si arrojara agua fría en la cara de alguien que dormía. Mi amor, ya he hablado con doña Marta. Tendrá la habitación con vista al jardín. Estaba en la cocina, con la ventana entreabierta, poniendo la mesa para el desayuno cuando lo escuché. Mi mano se detuvo a mitad del movimiento, y la cuchara cayó en la taza con un sonido seco. En ese momento, mi corazón dio un vuelco, pero traté de convencerme de que había escuchado mal. Esperé, tensamente, algún otro comentario, alguna explicación que me incluyera, pero solo escuché risas y ruidos de un tambor arrastrado. Me quedé allí, solo, con la tetera, sonando en la estufa, como si viera cómo el propio lugar de la familia estaba ocupado por otro, y no fue solo esta vez. Después de entregar el dinero, todo fue diferente. Emiliano ya no tocó el tema de mi habitación. Cuando le pregunté, dijo todavía veremos. Mamá, estamos decidiendo cómo dividir los espacios. Carolina, entonces, siempre con ese tono dulce y falso. Suegrita, ¿alguna vez has pensado en redecorar tu apartamento? Te quedarás allí, más cómodo. Sentí que me estaban alejando. Un día, me ofrecí a ayudar a empacar algunas cosas. Me sentí útil por un momento. Y ella dijo, sin siquiera mirarme, mejor no. Sweat out. Ve a cansarte. Fue allí donde sentí que mi corazón se apretaba. Porque cuando alguien quiere que estés cerca, cualquier esfuerzo tuyo se vuelve bienvenido. Cuando no quiere,
Todo se vuelve incómodo. Un día, vi en el grupo familiar las fotos de la nueva casa. Emiliano envió un video que mostraba la cocina preparada. Carolina sonriendo. Los niños corriendo. ¿Y yo? Ni siquiera marcado. Ni mencionado. En el brindis de inauguración. Las imágenes mostraban a todos brindando, y la escuché decir: ahora sí, nuestra familia está completa. Nuestra familia, y allí estaba yo, mirando desde el sofá de mi pequeño apartamento, con una taza de té en las manos, y un cofre vacío. Empecé a escribir estas cosas, no porque quisiera guardar rencor, sino porque necesitaba recordarme a mí mismo que no me lo estaba inventando. Escribí en mi cuaderno: hoy me llamó visitante. Hoy no me miró a los ojos. Hoy los niños iban y venían sin preguntarme nada. Pequeñas cosas, que duelen lentamente, pero forman un agujero. Empecé a darme cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Que Carolina nunca estaba sola conmigo. Siempre tenía una razón para salir de la habitación. Ese Emiliano esquivó cuando le pregunté cuándo iba a ver mi habitación. Un día, fui al mercado y compré una colcha nueva. Pensé, va a ser para mi cama en la nueva casa. Lo elegí con cuidado. Era de color lila claro, con flores pequeñas. Lo guardé doblado en una bolsa, junto con algunas fotos antiguas que quería poner en un marco de fotos. Y este bolso se quedó allí, en mi armario, esperando el día del cambio, el día que nunca estaba programado. Y luego llegó la noticia. Doña Marta vendría de Oaxaca, quedarse con nosotros por un tiempo, porque había tenido una caída emocional, y necesitaba descansar. Y adivina qué, el dormitorio de arriba, con baño, vista al jardín, y más ventilación. Era para ella, temporalmente. Dijeron, temporalmente. Traté de tragar. Traté de decirme a mí mismo: está bien, cuando ella se vaya, me iré. Pero en el fondo, ya lo sabía. Ya sabía que yo era el único que no tenía un lugar allí, e incluso alguien fuera de la familia, que nunca me dio un abrazo, tenía prioridad sobre mí. Y aún así, permanecí en silencio. No dejaba de decir: no pasa nada. Sonreía el domingo. Llevaba tarta a los niños, fingiendo que no dolía. Pero dolió. Duele como solo duele cuando amamos. Porque si fuera alguien extraño que me tratara así, le daría la espalda y eso es todo. Pero cuando es sangre de tu sangre, el dolor tiene otro sabor. Es más amargo. Me miré en el espejo y pensé: ¿estoy exagerando? Me estoy volviendo demasiado viejo y sensible. Pero luego, vino otra actitud, otro silencio, otro olvido, y volví al cuaderno. Volví a escribir, porque esa era la única forma en que no podía volverme loco. Solo quería un espacio. No era grande ni lujoso. Solo quería poder dormir escuchando las risas de los niños, preparar el almuerzo y llamar a todos a la mesa. Quería estar cerca. Sé parte de ello. Pero parecía que cuanto más intentaba acercarme, más me alejaban. Y sin embargo, seguí esperando. Porque nuestra esperanza es obstinada. ¿Verdad? Insistimos hasta la última pizca de dignidad. Pero en ese momento, todavía no lo había entendido. Todavía pensaba que todo se resolvería. Todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Y lo peor llegó en una mañana cualquiera. De esas que comienzan con el olor del café y terminan con el sabor del silencio ardiendo en la garganta. ¿Quieres saber qué escuché ese día, que hizo que todo cambiara? ¿Quieres saber la frase que me acaba de abrir los ojos? Así que escúchame en la siguiente parte. Porque fue allí donde mi alma comenzó a callarse realmente. Era un martes fuerte y soleado. Una de esas mañanas en las que el aire ya está caliente, desde primera hora de la mañana. Y me había levantado temprano como siempre, para lavar las fundas de las almohadas y colgar la ropa en el tendedero. La ventana de mi habitación conducía directamente al pasillo que conducía a la sala de estar. Y fue allí, mientras colgaba la última toalla, donde escuché las voces bajas de Emiliano y Carolina. No quería escuchar. Lo juro por Dios. No soy una mujer para quedarme en la puerta de la conversación. Pero las palabras vinieron a mí, sin que yo se lo pidiera. La habitación de arriba es de mi madre, ¿verdad? No, dijo. Y él respondió con ese tono cansado de quien solo quiere cerrar el tema. Sí, amor. Doña Marta necesita espacio, baño privado y todo. ¿Qué pasa con los niños? ¿Dónde? Preguntó.
La otra habitación es para los niños. Y el tercero, bueno, va a ser nuestra oficina. Un silencio. Largo. Interrumpido por una frase que todavía resuena dentro de mí hoy. ¿Y tu madre? Preguntó, como si estuviera hablando de un paquete extraviado. Y él, con voz seca, soltó. Mi madre. Ella permanecerá en su apartamento. Ya sabes cómo es. No se adapta. Va a ser una molestia. Una molestia. Yo, que di mi vida por él, que vendí mis recuerdos, que me doblé en silencio tantas veces. Ahora era una molestia. Me apoyé contra la pared para no caerme. Mi pecho se sentía como si se fuera a romper. Sentí algo que no puedo explicar. Una mezcla de vergüenza y desesperación. Ahí estaba la verdad. Eso era lo que pensaban de mí. Luego fui a la cocina. Hice café. Preparé galletas. Cuando entraron, sonreí. Fingir siempre ha sido mi don. Me senté con ellos a la mesa. Escuché planos. Comentarios sobre pintura de paredes. Jardín. Barbacoa. Y guardé silencio. Por dentro grité. Pero por fuera, fui la madre paciente, que siempre tuve. Por la noche, me encerraba en mi habitación. Me senté en el borde de la cama. Abracé mi almohada y lloré suavemente. Tan suavemente, que ni siquiera Dios debe haberlo escuchado. Pero en ese silencio, comencé a entender. Nunca me quisieron allí. Nunca. Y yo, un tonto. Soñando con domingos familiares. Pensando que sería parte de eso. Al día siguiente, Emiliano apareció con una amplia sonrisa. Sosteniendo un sobre. Mamá, ya es nuestro. Gracias a ti. ¡Lo hicimos! Recogí los papeles con las manos frías. Abrí lentamente. Leo cada línea. Mi nombre no estaba allí. Sin cláusula. Sin reconocimiento. Sin promesa escrita. Solo él. Emiliano Martínez. Dueño absoluto de la casa de 3 recámaras en Zapopan. Lo miré y sonreí. Una sonrisa que nunca olvidará. Porque era la última sonrisa tonta de mi madre. Luego, coloqué tranquilamente los papeles sobre la mesa. Y fui a lavar las tazas. El nudo en su garganta no bajó. Se quedó allí. Doliendo. Ardiendo. No se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado celebrando. Y allí estaba yo, lavando las tazas como si lavara las últimas esperanzas que me quedaban. Pero en ese momento, algo comenzó a nacer dentro de mí. No fue ira. Era una especie de claridad. Una luz fría. Que mostraba todo claramente. Estaba fuera. Y tuvo que aceptarlo. Pero acepta. No significa estar callado. Y lo que vino después de eso. No estaban listos para verlo. ¿Crees que seguí lavando platos como si nada hubiera pasado? Bueno, prepárate, porque lo que hice después de eso, ninguno de ellos lo imaginó. Esa noche, no dormí. Me quedé allí, sentada en el borde de la cama, con el corazón demasiado pesado para acostarme. La habitación parecía pequeña, estrecha, como si el aire ya no pudiera caber dentro. Fui al armario. Cogí mi viejo cuaderno de tapa dura, ese azul marino con florecitas en las esquinas, que guardé durante años sin saber por qué. Me senté a la mesa de la cocina, con un lápiz ya demasiado pequeño entre mis dedos, y comencé a escribir. Empecé a escribir todo lo que hice para Emiliano, línea por línea, como si le dieras cuenta al alma. 1993, bicicleta roja. Vendí 2 días de tamales para pagar. 1997, consulta en el OEEL. Préstamo en el vecino. 2003, nuevo uniforme. Llevé la ropa de doña Amalia en mi brazo al otro lado de la ciudad. Cosí hasta que me sangraron los dedos. Y seguí adelante. Uno por uno. Cada favor. Cada sacrificio. Las medicinas. Los zapatos. Las fiestas a las que iba porque yo me quedaba. La universidad. Ah. La universidad. El más grande de todos. Recuerdo cuando pasó la escuela pública. Pero necesitaba ayuda con el transporte y los libros. Me puse a trabajar en una limpieza adicional. Escondido. Ella dijo que era solo un paseo con amigos. Prefiero que piense que me estoy divirtiendo, que mostrar la vergüenza de limpiar los baños de otras personas con dolor en la rodilla. Y sin embargo, todo fue con amor. Nunca lo hice esperando aplausos. Ni una medalla. Pero a veces se necesita un gracias. Y entonces, entre una línea y otra, me acordé de él. Ni Miguel,
El padre de Emiliano murió demasiado pronto. Un ataque al corazón se lo llevó a la edad de 51 años. Me dejó con un niño de 12 años y el mundo a sus espaldas. Recuerdo el funeral como si fuera hoy. Cuando tiraron la última pala de tierra, junté mis manos y prometí, en voz baja, puedes descansar, Miguel. Yo me ocuparé de él. No me perderé nada. Y me encargué de eso. Tuve demasiado cuidado. Pensé que el amor no debía dejar que faltara. Ahora entiendo que, a veces, demasiado amor se convierte en una cuerda que se tensa. No culpo a Emiliano por todo. No. Es el resultado de lo que planté. Le di tanto, que nunca aprendió a pedir con respeto. Siempre pensó que bastaba con acercarse, que pondría todo lo que necesitaba dentro. El amanecer avanzaba, y los recuerdos llegaban como el viento. Me encontré con el estómago gruñendo porque le había dejado la última carne para la cena. Me encontré fregando el piso de la cocina de la S.A. Lourdes para completar la matrícula escolar. Me encontré, tantas veces, ocultando mi tristeza para que no se preocupara, siempre en silencio, siempre firme, siempre una madre. Pero en ese silencio de la madrugada, sentí algo diferente, como si se hubiera abierto una grieta dentro de mí. Por primera vez, pensé, ¿y yo? ¿Quién me cuida? Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia, palabra por palabra. Si estás escuchando, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal, porque todavía tengo mucho que contarte, porque después de toda una vida de dar, tal vez ahora sea mi turno de recibir, incluso si es solo un poco de escucha, un poco de respeto. Terminé la última línea del cuaderno cuando el reloj marcó las 5 a.m. El cielo todavía está oscuro, pero con una brizna de luz en el horizonte. Fue simbólico, como si, incluso en medio de la noche, algo dijera que el día va a salir. ¿Pero nacer para qué? ¿Qué iba a hacer con todo eso? Fue entonces cuando se me cruzó una idea que lo iba a cambiar todo. ¿Y quieres saber qué era? Bueno, te lo diré, en la siguiente parte. Porque ahora, era mi turno de actuar. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos por fuera, pero dentro de mí, un torbellino. No dije una palabra sobre lo que vi en los periódicos, ni sobre esa frase de Carolina que aún resonaba en mi cabeza. Tu madre no se adapta. Continué con mi rutina, como si nada hubiera cambiado. Hice café, ordené la casa. Incluso sonreí cuando Emiliano apareció para tomar un vaso de agua y pedir una cosa más. Mamá. Estaba pensando, podríamos pintar las habitaciones antes de mudarnos. ¿Saber? Para hacer que todo sea hermoso. Quedan unos 5.000 pesos. ¿Puedes ayudarme? Lo miré. Di un ligero suspiro y dije, lo pensaré, hijo. Y sonrió como si supiera la respuesta. Poco sabía que esa mujer que conocía, esa madre que decía que sí por miedo a parecer una carga, se estaba despidiendo. Al día siguiente, me puse mi mejor blusa. Me alisé el cabello. Me puse un lápiz labial ligero, y fui a visitar la parroquia de San Francisco. Me senté en la parte de atrás, donde nadie me vio, y me quedé allí. El olor a madera vieja, las velas encendidas, el silencio, todo me dio un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. En el camino de regreso, me detuve en una cafetería en la esquina de mi calle y conocí a Leonor, mi vecina, viuda como yo, siempre tranquilo. Habían pasado años desde que solo negamos con la cabeza, pero ese día, algo me empujó. Me senté con ella, pedí 2 cafés y un pan dulce, y hablamos sobre los dolores de la gente, los silencios, los hijos que olvidan, los nietos a los que apenas les importa. ¿Sabes lo que descubrí? Que no estaba solo, que muchas auroras caminen, con el corazón lleno de amor, y los brazos vacíos. Eso me dio una fuerza que no puedo explicar. Era como abrir una ventana después de mucho tiempo cerrada. Al día siguiente, caminé hasta el banco. Pasé más de media hora con el gerente. Pedí declaraciones. Moví algunas cosas. Cuando me preguntó si todo estaba bien, le dije, ahora está empezando a ponerse. Salí de allí con un maletín en la mano, y la cabeza llena de planes. En casa, abrí el cajón del armario donde guardo los documentos. Encontré el testamento que hice cuando cumplí 66 años. Todo estaba allí. El apartamento de Emiliano, los ahorros, incluso las joyas de mi madre. Todo él.
Pero en ese momento, por primera vez, me pareció injusto. Saber, pasamos toda nuestra vida enseñando a nuestros hijos a ser buenos, a ser justos, pero si no nos tratamos de manera justa, ¿cómo van a aprender? Tomé el número de un abogado que mi comadre Rosa me había dado hace años. Lo guardé como si guardara un secreto. Y allí, con unas tijeras en la mano, corté el extremo del Viejo Testamento. No lo rompí, todavía no, pero fue suficiente para recordarme. Tengo una opción. En los días siguientes, Emiliano vino 2 veces más con diferentes solicitudes. Una era comprar cortinas nuevas. El otro, para adelantar el gas de la nueva casa. En ambos, hice lo mismo. Sonreí. Dije que lo pensaría y cambié de tema. Ni siquiera se dio cuenta. Todavía pensaba que mi paciencia era eterna. Poco sabía él que, por dentro, yo ya era diferente. Ya estaba haciendo los cálculos, escribiendo fechas, recordando cada centavo que salía de mi bolsillo. Y lo que es más importante, estaba sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Dignidad. Y tal vez, incluso un poco de orgullo. Ahora, me pregunto qué hice con el número de ese abogado. Oh. Esa es una historia que querrás escuchar, porque se avecina algo grande. Y esta vez, soy yo quien decidirá cómo termina la historia. La llamada llegó un miércoles por la mañana. Cuando estaba terminando de regar mis plantas en el porche, el número ya se conocía. Pero esta vez respondí de manera diferente. Mamá, estoy viendo un hermoso sofá para la sala de estar. Uno de esos que combinan con la estantería. Está en oferta. Pero necesito 8.000 pesos hoy. ¿Puedes transferirlo por la mañana? Respiré hondo. Me limpié la mano en el delantal y dije, con toda la calma del mundo, no tengo. Se rió. Una risa corta. Un poco burlona. ¿Qué quieres decir? ¿Mamá? Es solo un poco de ayuda. No estoy pidiendo mucho. Y respondí, mirando el cielo gris que se estaba formando. No tengo. ¿Para ti? La línea se quedó muda durante unos segundos. Luego murmuró un está bien. Seco, sospechoso, y colgué. Sin ira, sin temblores, como cerrar una cuenta antigua, porque en ese momento, entendí. Mientras siga siendo la mano que da sin parar. Nunca me mirarán como alguien que siente. Fui al banco. Hablé con el gerente. Cancelé la tarjeta que estaba vinculada a la cuenta de Emiliano. Pedí cambiar contraseñas, tomar permisos, dejar todo a mi nombre. Y salí de allí, con un alivio que se sintió como un ligero viento que atravesaba mi ropa. El mismo día, fui al centro histórico de Guadalajara. Caminé lentamente por la calle Morelos, mirando los edificios antiguos, y entré en una discreta oficina en el segundo piso de un edificio beige. El abogado era un hombre joven, pero me recibió con respeto. Puse los papeles de mi Antiguo Testamento sobre la mesa, y dije, quiero cambiarlo todo. Lo leyó en silencio. Luego me miró. ¿Quieres dejarlo todo a otra persona? Sonreí y respondí, quiero dejar parte de eso para mí. Le expliqué que la mitad de mis activos deberían ir a una fundación que atiende a mujeres ancianas abandonadas. Mujeres como yo. Dije, la otra mitad. Tendría una condición. Emiliano solo podría recibir si me cuidaba hasta el final de mi vida. Personalmente. Sin niñeras. Sin hogares. Si me quiere como madre, vas a tener que tratarme como tal. El abogado abrió mucho los ojos. Dijo que era inusual, pero posible. Es valiente, dijo. Y yo dije, no es coraje, es solo cansancio. De camino a casa, me senté en un banco de la plaza y observé a una señora con un nieto pequeño. Ella se rió mientras él saltaba sobre las hojas secas. Eso me dio un dolor en el pecho y una extraña esperanza. Nunca les pedí que me amaran como en las películas, pero un poco de consideración habría sido suficiente. Ahora, las tornas habían cambiado, y estaba escribiendo, con mis propias manos, el final de esta historia. Una historia que aún te sorprenderá. ¿Ves? Porque lo que hice después de eso fue solo el comienzo. Y si has llegado hasta aquí, te diré una cosa desde el corazón. No te detengas ahora. El más fuerte está por venir. Y cuando llega, comprenderás por qué tuve que estar tan callado para poder hablar con la verdad. Ahora dime, ahora, ¿qué hizo Emiliano cuando se enteró de que su dinero ya no venía de mí? Tomó unos días, pero Emiliano comenzó a sentirlo. No fue un gran cambio.
De esos que se notan de un momento a otro. Era algo pequeño. Como cuando nos damos cuenta de que el café ya no está tan caliente. Pero seguimos bebiéndolo de todos modos. Comenzó a notar que ya no contestaba el teléfono en la primera llamada. Que respondí, con ya veré cuando me preguntó si iba a ir el domingo. Y, más que nada, notó que mi voz ya no estaba hecha de azúcar. Estaba limpio, firme, sin ira, pero sin dulzura. En una tarde cualquiera, apareció en mi apartamento con una bolsa de pan dulce y una cara como la de un niño que hizo arte. Mamá, ¿te has ido? Carolina también lo notó. ¿Está todo bien? Me senté en el sofá y lo miré sin prisa. Todo. Sí, solo me estoy ocupando de mis cosas. Se rió entre dientes. Se alisó el cabello como lo hacía cuando era pequeño, e iba a decirme una mentira. Mira. Quería hablar sobre la casa. Ya sabes cómo es. Carolina tiene algunas crisis, y su madre termina quedándose más tiempo. Pero sí quería que estuvieras allí. Solo escuché. Y le pregunté, como si le preguntara a un extraño en la calle por el clima, ¿y cuándo se va su madre? No sabía qué decir. No lo sé. Tal vez quedarse un rato. No lo sé con certeza. Le agradecí la visita. Le besé la frente y le dije, toma los panes. Hijo, ya no estoy acostumbrado a comer dulces por la tarde. Se quedó quieto durante unos segundos, sin entender. Y luego, se fue. Al día siguiente, fui a la oficina de correos y envié una carta certificada al banco, pidiendo el secreto total sobre mi nueva cuenta. En la carta, escribí en letras grandes: secreto absoluto. No transmita información a terceros. Guardé el recibo dentro de un sobre, junto con una nota mía. En él, y escribí solo una frase. Ahora soy yo quien decide. Cuando llegué a casa, dejé el sobre dentro de una pequeña caja de madera, donde solía guardar las cartas de Miguel. Fue simbólico. Lo sé, pero para mí, tenía valor. Era como decir, Michael, ahora he aprendido. La señora de la limpieza que venía todos los viernes a ayudarme con el baño, encontró el sobre la mesa. No leyó el contenido, por supuesto, pero vio el papel del banco, y me miró con respeto. Doña Aurora, allí felicito. Muchas no hacen eso. Sonreír. Una pequeña pero verdadera sonrisa. Saber, hay algo que aprendí esa semana. A veces, es el silencio lo que lo cambia todo. Cuando dejamos de perseguir, aquellos que nos empujan comienzan a perder el equilibrio. Y hay más. Cuando nos encontramos con las riendas de nuestra propia vida, aunque sea tarde, llega una paz diferente, una dignidad que nadie da, pero que nadie puede quitar. Y si alguna vez has sentido eso, aunque sea por un momento, coméntame aquí con un te entiendo o es verdad, porque esta fuerza silenciosa es algo raro y sagrado, pero no creas que entendió todo de inmediato. No, Emiliano todavía iba a intentar ponerme a prueba. Todavía iba a buscar el viejo cordón de la madre, que siempre decía que sí. ¿Y quieres saber qué hizo cuando se dio cuenta de que el dinero se había agotado, y también tenía el control? Oh, entonces comienza la parte que nadie espera, porque lo que hice a continuación, ni siquiera él lo vio venir. Llamé a ese domingo mi último almuerzo como madre abnegada. No porque dejaría de amar a mi hijo, sino porque sería la última vez que pondría mi corazón sobre la mesa, sin preguntarle si lo iba a pisar o darle la bienvenida. Me desperté temprano, más temprano de lo habitual. Me aseguré de elegir el outfit con calma. Una falda azul marino, que Miguel siempre decía que me hacía elegante, y una blusa blanca abotonada, planchada la noche anterior. También me puse mi collar de perlas. El único regalo que recibí de mi padre antes de que se fuera. No era vanidad, era respeto por mí mismo. La mesa ya estaba puesta antes de las 10. Hice arroz y frijoles bien sazonados, roast beef con cebolla y papas, el plato favorito de Emiliano desde que era pequeño, la ensalada, con limón fresco, y los vasos forrados con hielo. Ya está todo listo. Pero antes de que llegara el domingo, estaba el viernes. Fue entonces cuando recibí su mensaje de voz. Mamá. Doña Marta tuvo una crisis de presión. Se quedará con nosotros unos meses más. No quiero que te preocupes. Nos estamos encargando de todo. Escuché esa voz, firme, educada, pero frío, como los que informan, no los que comparten. Respiré hondo. Borré el mensaje y respondí con solo 4 palabras. Nos vemos el domingo.
El sábado por la noche. Me senté a la mesa de la cocina y revisé todos los papeles. Extractos de transferencia. Comprobante de la cantidad entregada para el pago inicial de la casa. Los mensajes intercambiados. Los recibos de hace años. Separé todo con un clip. En otro sobre, la copia de la escritura, ya con su nombre solo. Y además de todo eso, dejé una carta. Corto. Blanco. Escribí de mi puño y letra. Compraste una casa con mi dinero. Y dejará que su esposa y su suegra vivan en él. ¿Sin mí? El domingo. Llegó cerca del mediodía. Maloliente. Con una camisa ligera y una leve sonrisa. Mamá. Este olor me está matando. ¿Hiciste roast beef? Lo hizo. Serví con cuidado. Como siempre lo hice. Coloqué el plato frente a él. Corté un trozo de carne como lo hacía cuando era pequeño. Y esperé probarlo primero. Pero esta vez, no lo probé. Solo miré. Esperé a que comiera con gusto. Lo repetí 2 veces. Hasta que dijo, vaya. Esto me recuerda a mi infancia. Luego me levanté. Fui al armario, y traje la carpeta con los papeles. Puse todo sobre la mesa. Entre el plato vacío y la servilleta manchada de salsa, lo miró sin entender. Y luego dije, con la voz más firme que he usado en mi vida, compraste una casa con mi dinero, y dejará que su esposa y su suegra vivan en él. ¿Sin mí? Se congeló. El tenedor se detuvo entre sus dedos. Parpadeó 2 veces, sin saber si era una broma. Mamá, no es así. Te lo iba a explicar. Tuviste tiempo de explicarlo. Respondí. Hubo días, semanas, meses, y nunca lo explicó. Trató de reírse, pero la risa salió nerviosa. Seca. ¿Sabes cómo es Carolina? Sufre con su madre. Las crisis. Las emociones. ¿Y yo? ¿No sufro? Trago saliva. Por supuesto que sufre. Mamá, no quise lastimarte. La casa es nuestra. Simplemente no he encontrado el momento adecuado todavía. Pero ya ha firmado la escritura. Él ya ha hecho el cambio. Ya ha decidido los cuartos. Simplemente no ha decidido dónde me quedaré. El silencio se extendió por toda la habitación. Miró los papeles. Tocó la carta. Pero no la leyó. Me traicionaste, Emiliano. No con violencia. No con palabras. Pero con silencio. Con omisión. ¿Y ahora? Necesito decirte lo que decidí. Me miró como si esperara un castigo. Un regaño. Pero lo que tenía que decir era mucho más grande. Ahora dime, ¿crees que estaba preparado para lo que revelé a continuación? Por lo que salió de mi boca. Todo cambió. Y aún así, te sorprenderá. Miró los papeles como si tratara de traducir un idioma que nunca quiso aprender. La carta, los estados de cuenta, los recibos, todos allí. Testigos mudos de todo lo que di. Trató de desviar la mirada. Pero mantuve mis ojos fijos en él. Por primera vez en muchos años, me vio completo. No como madre. No como apoyo. No como caja fuerte de emergencia. Ella me veía como una mujer. Mujer herida. Pero de pie. Mamá. Escucha. No fue así. Yo me enredé. A Carolina. Es difícil. Ella siempre está nerviosa. Y yo estaba en el medio. Quería complacer a todos. No quise lastimarte. Pero me dolió. Mi voz salió suave. Sin odio. Sin temblar. Me dijiste que tendría una habitación allí. Me dijiste que también sería mi hogar. Y lo sería. Todavía puede serlo. Podemos cambiar las cosas. Hacer un espacio. Organizar lo que necesitemos. Pero ya lo has hecho. Todo ya está decidido. Simplemente se olvidó de ponerme en el plan. Comenzó a llorar. Realmente. Bajó la cabeza. Se frotó la cara con las manos como lo hacía cuando era niño. Y supo que había hecho algo mal. Dame una oportunidad más. Por favor. Estaba débil. Fue deshonesto. Se tragó las lágrimas. Como si lo abofetearan con palabras. Siempre has sido mi apoyo. Mamá. Siempre. No soy nada sin ti. Entonces, ¿por qué me trataste como si nada? El silencio cayó como una piedra. Afuera. Se podía escuchar el canto de algunos pájaros. En la radio del vecino, sonaba una vieja ranchera. Una de esas rancheras de amor que se van y nunca vuelven. ¿Puedes perdonarme? Preguntó. Su voz baja. Ya sin lágrimas. Me levanté. Fui al armario. Tomé otro sobre y lo puse encima de los demás. Este es el Nuevo Testamento. Todo está ahí.
La mitad de lo que tengo se destina a una fundación. La otra mitad solo será tuyo si me cuidas personalmente hasta el final de mis días. Con presencia, con respeto, con verdad. Si no quieres. De acuerdo. La vida continúa. Pero yo también. No tuvo ninguna reacción. Te amo, Emiliano. Eso no cambia. Pero hay cosas que, cuando se rompen, incluso pegado, ya no sirven para mantener el amor. Hablé mirándolo a los ojos. Con el alma clara. Trató de decir algo, pero no salió nada. Y ya sabes. Ya no necesitaba escucharlo. Porque allí entendí que el perdón no es olvidar, es recordar, sin dejar que duela más. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Porque no hay nada más hermoso que una mujer que encuentra su voz nuevamente, incluso después de años de ser silenciada. Y si crees que Emiliano aceptó todo así, sin reacción, ¡ah! Solo espera a ver qué hizo a continuación. Porque el orgullo de un hijo, a veces habla más fuerte que el amor. Y todavía tenía mucho que mostrar. Después de que me pidió perdón. Después de que le mostré todo. Los papeles. El testamento. Las declaraciones. Las palabras que fingió no recordar. El silencio se apoderó de la habitación como un visitante que no sabe cuándo irse. Me levanté lentamente. Saqué los platos de la mesa con calma. Como siempre hacía, lavé cada uno con cuidado. Seco. Mantenido. Emiliano se sentó en la silla. Sin decir una palabra. Mirándome como si estuviera conociendo a una mujer nueva. Pero no era nuevo. No. Era la misma madre que se despertaba antes del sol para preparar la merienda. Que pasaba la noche cosiendo para pagar sus cuotas escolares. La diferencia es que ahora, esta madre había aprendido a elegirse a sí misma. Tomé un sobre marrón del cajón y se lo entregué. Aquí hay 2 copias. Uno del Nuevo Testamento. Otro es el cambio en las cuentas bancarias. No hay más tarjetas. No más acceso. No hay reservas disponibles. Tardó mucho en abrirse. Me quedé mirando. Continué. No te odio, Emiliano. Dios no lo sabe. Pero ahora me respeto a mí mismo. Y ayudar es una cosa. Para ser utilizado, otra muy distinta. Trató de abrir la boca. Pero levanté la palma de la mano. Como diciendo, ya es suficiente. No necesitabas amarme. Hijo. Solo necesitaba cumplir su palabra. Fui a la puerta antes de que dijera algo. Me siguió en silencio. Y se fue, sin mirar atrás. Cerré la puerta con manos temblorosas. Me apoyé en ella durante unos segundos, escuchando el sonido de sus pasos alejándose en las escaleras. No cayó ni una sola lágrima, pero por dentro, era como si algo muy viejo estuviera llegando a su fin, una puerta que tardó toda una vida en cerrarse. Me senté en el sofá, respiré hondo, y dejé que mi cuerpo se suavizara. Por primera vez en muchos años, sentí el peso de la casa abrazándome, no como una prisión, sino como un refugio, como si, por fin, viviera en mí mismo. ¿Y sabes qué? El dolor no desaparece, pero cambia de lugar, te convierte en una hermosa cicatriz, una de esas que mostramos con orgullo, porque cada arruga que tengo en la cara tiene una historia. Y esto es uno de los más importantes. Ahora, si has llegado hasta aquí, escuchándome con este afecto, déjame decirte algo. Lo más fuerte está por suceder, porque a veces, es cuando pensamos que lo hemos dicho todo, que la vida decide dar la respuesta más inesperada. Y lo que hizo Emiliano, no lo creerás. En los días posteriores a ese almuerzo, la casa estaba más tranquila de lo habitual, pero no fue un mal silencio. Fue una especie de paz, que se instala cuando finalmente tomamos una decisión difícil. Innecesario. El lunes, a las 8 de la mañana, recibí el primer mensaje de Carolina. Ni siquiera hubo una buena mañana. Era seco, directo, como siempre lo fue conmigo, pero ahora sin la composición de la educación. Aurora. Tenemos que hablar. Emiliano está devastado. Fuiste demasiado drástico. Lo leí y lo dejé allí. No respondí. A los 10. Otro. No quiere levantarse de la cama. No come adecuadamente. Está diciendo que su madre le dio la espalda. Respiré hondo. Eso era típico. Cambiar la culpa. Disfrazarse de víctima. Pero ya no llevaba el papel de culpable. A las 3 de la tarde. Recibo una llamada.
Era doña Marta. Su voz era baja, arrastrada, como si tratara de sonar elegante incluso con veneno. Señora Aurora, qué lástima todo esto. Esperaba más madurez de una dama como tú. Sonreí por dentro, porque si había algo que yo no era ya, fue una tontería. Respondí con calma. Si fuera madurez lo que querías, no habrían hecho lo que hicieron. Y colgué. A la mañana siguiente, Carolina envió otro mensaje de texto. Estás interfiriendo en nuestro matrimonio. Es jugar a Emiliano contra la familia. Luego me detuve. Tomé mi teléfono celular. Respiré hondo, y grabé un audio de 10 segundos. Soy la familia. El resto era conveniencia. Y presioné enviar. Eso fue lo último que supe de ella. Los bloqueé a ambos. Doña Marta y Carolina. Un gesto simple, pero que me aportó una ligereza que ni siquiera imaginé que fuera posible. Y no fue una venganza. Era protección. Mi corazón ya no era un refugio para aquellos que solo venían a dejar polvo. Y ya sabes, ese día, sentado solo en la cocina con mi café negro sin azúcar, me vino un recuerdo tan antiguo que me dio ganas de llorar. Me encontré, allí mismo, hace unos 30 años, preparando bocadillos para que Emiliano se los llevara a la escuela. Corté el pan en tiras porque dijo que era más fácil comer escondido en clase. Recordé su uniforme mojado en el tendedero, las noches que pasé cosiendo botones, cambiando cremalleras, dejando todo listo. Es increíble cómo algunos recuerdos se guardan como un viejo retrato en un cajón. Solo se necesita un dolor similar para recuperar todo. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has tenido un recuerdo que te cruzó en medio del día, en silencio, sin previo aviso? Si has pasado por algo así, o conoces a alguien que lo haya hecho, déjalo aquí en los comentarios. Escríbeme. Aunque sea una hora me acordé de algo o lo he vivido, porque a veces, compartir un recuerdo, es como poner luz en una parte oscura del alma. E incluso con todo esto, seguí adelante. Era aún más fuerte. El dolor seguía ahí. Pero ahora tenía un nombre. Y había un límite. Y cuando una mujer nombra su propio dolor, hijo mío, no hay vuelta atrás. Pero lo más curioso es solo que incluso después de todo esto, todavía faltaba una pieza. Una cosa que nunca pensé que haría. Y eso cambiaría toda la historia. ¿Sabes lo que era? Llamé a alguien. Y lo puse en altavoz. Y lo que dije, lo silenció todo. Habían pasado 2 meses desde ese almuerzo. Y pensé que el silencio era definitivo. Pero la vida es maestra en mostrar lo que viene cuando menos lo esperamos. Fue un sábado por la tarde, sentado con Leonor en la plaza cerca de mi casa. Cuando escuché la noticia, me miró con atención, como si midiera las palabras antes de pronunciarlas. Aurora, ¿sabías que Emiliano fue despedido? Su empresa quebró. Cerró las puertas. No me sorprendió. Solo miré al suelo, escuchando el sonido de las hojas barridas por la brisa. Leonor continuó. Dicen que Carolina vive gritando. Y doña Marta, esa dama, está enfermo. Algo serio en el corazón. Y el gasto solo está aumentando. No respondí. Simplemente respiré. El mundo gira. Y a veces, va muy lentamente, solo para que podamos escuchar el eco de las decisiones que tomamos. Días después, recibí una llamada. Era él, Emiliano. Su voz estaba ahogada. Sin arrogancia. Mamá, tenemos que hablar. La casa. Estamos tratando de vender. Ya no es posible. La proporción ha aumentado. La situación se ha endurecido. Pero hay un problema. Los documentos están bloqueados. Pendientes legales. Y solo tú puedes firmar. Solo tú puedes desbloquear eso. Trató de sonar racional, pero sentí entre líneas la misma petición de siempre. Sácame de esto. Como si fuera mi deber limpiar su desorden. Como si mi regazo todavía estuviera disponible después de todo. Me quedé en silencio por un rato. Le dejé oír el ruido de mi corazón tranquilo. Entonces hablé con la voz más clara que jamás haya salido de mi boca. Con mi dinero, compraste una casa. Ahora con el tuyo, aprende a mantener. Y colgué. No enojado. No con venganza. Pero con la libertad de los que entendieron, tarde, que el amor no debe ser una muleta para el egoísmo de nadie. Y ya sabes, fue en ese momento que me di cuenta, la justicia de Dios no clama. Llega con la ligereza de una puerta que se cierra lentamente.
Y cuando cierra, hijo mío, no hay vuelta atrás. Pero si crees que ese fue el final, prepárate, porque aún no he hablado sobre el eslabón más importante de esta historia, el que no gritó, pero eso silenció todo a su alrededor, y cambió el curso de Guadalupe. ¿Te imaginas quién respondió? Nunca imaginé que a los 69 años volvería a empezar, pero así es como la vida nos sorprende. Cuando menos lo esperamos, abre la puerta, y nos muestra un nuevo camino. Leonor, esa vecina que siempre estaba tan callada, terminó convirtiéndose en mi mejor compañía. Los domingos, comenzamos a ir juntos a la feria artesanal, en Tlaquepaque. Caminamos despacio. Nos detenemos en cada puesto. Comentamos los bordados, las telas, los sabores de los dulces de coco. Un día, mirando un colorido vestido hecho a mano, con encaje en el escote, le dije, lo hice así, cuando Emiliano era pequeño. Ella me miró y respondió, ¿y por qué no haces más? Esa noche, saqué mi vieja máquina de coser del armario. La limpié con cuidado, y comencé de nuevo. Al principio, sus manos estaban rígidas, carecían de agilidad, pero fue suficiente para que la tela tocara la aguja, y mi memoria de costurera volvió en una sola pieza. Empecé a hacer vestidos sencillos, con flores bordadas, faldas ligeras, paños de cocina con detalles delicados. Llevé algunos a la feria. Vendido, y recibí cumplidos que no había escuchado en años. Era como si alguien hubiera encendido una luz que ni siquiera sabía que había apagado. Después de eso, conocí a dos primos lejanos que no había visto desde el velorio de Miguel. Una de ellas, Estela, me invitó a un grupo de lectura en el centro cultural de la ciudad. Tenía miedo de ser el mayor, de no entender los textos, pero estaba equivocado. En el primer círculo, leí un extracto de un libro antiguo y, al final, una niña se acercó a mí, conmovida, y me dijo, me recordaste a mi abuela, pero de una manera que me dio fuerza. No nostalgia. Regresé a casa con un corazón cálido. Por primera vez, ella no era la madre de Emiliano, era Aurora. Entero. Trabajo pesado. Oído. Un mes después, recibí una invitación que casi me hizo llorar. Una escuela municipal quería que hablara con los estudiantes sobre el respeto a los ancianos. Subí a ese escenario con un vestido que yo misma cosí. Floreado. Sencillo. Hermoso. Le temblaban las manos, pero su corazón estaba tranquilo. Tomé el micrófono y dije, no se da respeto. Se mantiene. Y cuando no lo es, aprendemos a retirarnos sin hacer ruido, sino llevando consigo todo lo que ya ha dado. La habitación se quedó en silencio. Un silencio diferente. No de miedo, sino de escuchar. Y al final, los aplausos llegaron tímidos, pero sinceros. Bajé de ese escenario más ligero, y con la certeza de que mi historia, incluso con todas las cicatrices, aún podría ser ligera para alguien. Y mira, si me has estado escuchando hasta aquí, te diré algo. Todavía hay un momento en esta historia que guardo en mi pecho, como un secreto bien envuelto, porque después de todo lo que pasó, después de la distancia, el dolor, las palabras no dichas, Emiliano apareció de nuevo, pero no de la manera que imaginas. Y lo que trajo. Eso me atrapó de una manera que ni siquiera yo esperaba. ¿Te imaginas lo que era? Fue en una mañana cualquiera, una de esas en las que pensamos que el mundo seguirá igual, que Leonor llegó aquí a su casa con la cara iluminada. De esa manera que solo aquellos que tienen un gran chisme que contar, pueden esconderse mal. Se sentó en la silla del porche, tomó un sorbo de café, y dijo como si alguien nos arrojara una bomba en el regazo. Carolina se fue. Regresó a la casa de su madre en Oaxaca. Dicen que solo tomó su ropa y una taza de té. No pregunté nada más. No lo necesitaba. Ella continuó. Emiliano está solo, con sus 2 hijos, e incluso debiendo las sillas de la casa. Dicen que incluso tienen una deuda con la farmacia de la esquina. Terminé mi café en silencio. Leonor esperaba alguna reacción de mi parte. Una sonrisa en la comisura de su boca. Tal vez, te lo dije. Pero lo que salió fue solo una frase mansa, sin sentido. Que cada uno aprenda a su tiempo. Y continué mi día. Porque ya sabes, hija mía, hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez al contarlas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y suscríbete aquí al canal, si esta historia te está conmoviendo de alguna manera, porque a veces,
Una palabra que sale de aquí puede llegar a alguien que ni siquiera podemos imaginar. Esa misma tarde, mientras bordaba unas flores en un paño de cocina, el celular vibró. Era un mensaje. Esteban, el mayor de mis nietos. Abuela, te extraño. ¿Puedo verte? Mi corazón se apretó. Respiré hondo antes de responder. Por supuesto, hijo mío, cuando quieras. Y eso fue todo. Pocas palabras, pero abrieron una ventana que pensé que estaba cerrada. Apareció al día siguiente, con un ramo de flores pequeñas y coloridas. Ni siquiera sabía el nombre de las flores, pero la intención estaba ahí. ¡Viva! Me abrazó con fuerza, sin decir nada de inmediato. Nos sentamos en la cocina. Bebió jugo. Me contó sobre la escuela, las calificaciones, lo extraño que era su padre. Demasiado callado. Luego se quedó en silencio, mirándome, y luego preguntó: Abuela, ¿por qué ya no te vas a casa? Sentí el nudo en la garganta, pero no dejé que se convirtiera en una lágrima. Le tomé la mano y le dije: a veces, salimos de lugares donde ya no cabemos. Me miró con una comprensión tan pura, como si, incluso sin saberlo todo, sintiera en su pecho lo que significaban esas palabras. Me abrazó de nuevo, fuerte, caliente, verdadero. En ese abrazo, entendí que el amor verdadero, sobrevive a mitad de camino. Incluso puede perderse por un tiempo, pero no desaparece, no muere. Solo espera a que vuelva a florecer un espacio limpio. Y en ese momento, lo supe, algo dentro de ese niño aprendió, vio, sentido, y aunque Emiliano todavía estaba lejos de entender, el corazón de mi nieto estaba encontrando su camino. Pero lo más inesperado estaba por venir, porque días después, mientras organizaba unos viejos papeles, sonó mi teléfono, y esta vez, no fue Esteban. Era una voz que no había escuchado en mucho tiempo, una voz que tenía peso, vergüenza, y una solicitud. ¿Te imaginas quién fue? Y lo que dijo esta persona. Comprenderás por qué hasta el día de hoy no he olvidado una sola palabra. Esa mañana, me desperté más temprano de lo habitual. Me puse mi blusa de lino azul, la que cosí con manos firmes en una noche de silencio y decisión. Tomé los documentos, puse todo en la carpeta marrón con un broche dorado, el que guardaba las fotos de la boda, ¿recuerdas? Y salí a pie hacia la oficina de registro. Era un camino que ya conocía, pero nunca había recorrido con tanta claridad en mi corazón. Cuando llegué, el sol ya golpeaba las aceras empedradas del centro de Guadalajara, y las campanas de la parroquia sonaban a lo lejos. Me senté allí, en la sala de espera, y cuando me llamaron por mi nombre, entré como alguien que no tiene venganza, sino justicia madura. Le expliqué todo al notario, que quería actualizar mi testamento, que ya había pensado en cada detalle cuidadosamente, que mi intención no era lastimar a nadie, sino dejar una lección, y escuchó. De esa manera formal pero respetuosa, entregué los papeles que preparé, compartí todo como me dicta mi conciencia. Me fui a la fundación que acoge a mujeres mayores, allá en el barrio Miravalle, donde tanta gente termina olvidada. Otra parte se la dejé a Esteban, no como herencia, sino como esperanza, y allí, entre las cláusulas, escribí de mi puño y letra que el dinero solo se liberaría si completaba sus estudios y nunca dejaba de visitar a su abuela, incluso si la vida se apretaba. Finalmente, una pequeña fracción, casi simbólica, se la dejé a Emiliano, con una condición: que me visitara, una vez al mes, hasta el final de mi vida. El abogado me miró con una ceja levantada. ¿Estás segura de eso, señora Aurora? ¿No quieres eliminar este pasaje? Y respondí, con firmeza, pero sin enojo: no quiero castigo, quiero que aprenda, incluso si es por la fuerza. Suspiró, firmó, selló. Y en ese momento, mientras escuchaba el sonido del sello golpeando el papel, sentí que mi pasado finalmente estaba ordenado, cerrado, en paz. Salí con el sol aún alto y un viento cálido que soplaba desde la calle Colón. Caminé lentamente, pasando por las tiendas de dulces, los kioscos. El mundo era el mismo, pero dentro de mí, todo era nuevo. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, mi nombre volviera a tener dueño. Yo mismo. Porque, hija mía, hay una especie de paz
que solo llega cuando organizamos no solo los roles de la vida, pero también sentimientos. Y hay una frase que se me ha quedado grabada en la cabeza desde ese momento. No es cuánto dejamos como herencia, sino lo que enseña nuestra ausencia. Guárdalo con cariño, porque lo que viene después es lo que más me marcó, y ni siquiera imaginé que, días después, el teléfono volvería a sonar, y la voz al otro lado dijo eso, lo que quería escuchar durante tantos años. Y ahora, ni siquiera sabía si creía más. Pero la vida. La vida a veces pone a prueba nuestros corazones. ¿Puedes adivinar lo que dijo? ¿Y por qué? Aún así, no me emocioné de la manera que imaginas. Era al final de la tarde cuando escuché los golpes en la puerta. 3 timbres cortos y vacilantes, como si pidieran permiso para entrar en nuestras vidas, después de haber pasado años ignorando la campana del corazón. Abrí lentamente. Era Emiliano, delgado, demacrado, con los hombros encorvados como si llevara sobre su espalda el peso de todas las decisiones equivocadas que tomó. Los ojos. Los ojos ya no eran los mismos. Habían perdido esa arrogancia disfrazada de prisa. Ahora eran profundos, como un pozo sin agua. Me quedé en silencio por un segundo. Luego abrí la puerta de par en par y dije: «Entra». Caminó lentamente hacia la silla de madera clara, la misma que siempre tenía, la que solía usar cuando venía a pedir favores o fingir que todo estaba bien. Se sentó sin prisa. Nos quedamos allí, mirándonos sin palabras, hasta que dijo, casi en un susurro: «Mamá, lo siento, lo arruiné». La voz falló, pero no respondí, solo esperé. Continuó, como si abriera un viejo cuaderno lleno de páginas arrugadas. «Si no fuera por ti, no tendría nada. Y mira lo que hice. Te rompí, te dejé atrás, dejo que otras personas hablen más alto que tú. Pero ahora soy yo el que está arruinado». Su dolor era real, pero lamento. Esto todavía necesitaba mostrarse en acciones, no solo en palabras. Me levanté sin decir nada. Fui a la cocina. Preparé una taza de café recién hecho. La misma receta que amaba cuando era niño. Lo puse frente a él. Lo miré a los ojos y le hablé con calma, con la firmeza que solo trae el dolor bien resuelto. «No me rompiste. Simplemente me enseñó dónde no poner más las manos». Lloró. Lloró como nunca lo había visto. No era llorar de culpa tratando de convencer. Era el grito de alguien que vio su propio reflejo después de muchos años de huir del espejo. No hubo abrazo. No había promesa de un nuevo comienzo. Solo existía la verdad. Y el respeto, que sí, finalmente apareció sobre la mesa. El mismo respeto que siempre debió existir. Desde el primer ladrillo de esa casa que ayudé a construir sin derecho a un rincón. Y ya sabes, incluso sin el perdón declarado, sin un final feliz de telenovela, me sentí en paz, porque en ese momento, en ese pesado silencio entre una palabra y otra, entendí que amar no es olvidar. Amar, a veces, es seguir adelante sin llevar el dolor como una muleta. Y eso, hija mía, es lo que realmente me liberó. Pero antes de que se fuera, antes de que la puerta se cerrara lentamente, como si no quisiera lastimar más bisagras, dije algo que no esperaba, algo que cambió el rumbo de esa despedida. ¿Quieres saber cuál fue? ¿Y por qué? Después de eso, regresó, pero no como hijo, como algo que nunca imaginé que podría ser. Esa tarde, me senté en el porche con una manta sobre mis hombros, como lo hago cada vez que el viento comienza a soplar más fresco allí en Guadalajara. El cielo era rosado, teñido de naranja, como si alguien hubiera pasado un pincel de acuarela húmedo sobre él. La ciudad de abajo continuaba con sus sonidos, sus pasos apresurados, sus historias invisibles. Pero aquí, en este pequeño balcón, todo parecía pacífico. Agarré mi taza de té de manzanilla, ajusté mis pies en el cojín de ganchillo que hice yo mismo, y me dejé pensar, no en lo que perdí, pero lo que entendí. La casa en Zapopan, esa casa que ayudaron a comprar con mi dinero, con mi esperanza, con todo lo que soñaba envejecer por dentro, hoy es solo una dirección distante, un hermoso edificio por fuera, pero vacío por dentro. Me dijeron, hace días, que la habitación con vista al jardín está cerrada. Doña Marta ha sido ingresada en un asilo. Carolina ha regresado a Oaxaca y Emiliano vive en un rincón de la habitación.
tratando de recoger los pedazos de su propia prisa. Esa habitación, que una vez pensé que era mía, ahora no es de nadie. Está ahí, rodeado de muebles caros y ausencias ruidosas. Pero, ya sabes, hija mía, descubrí que no era la habitación que quería. Era un lugar en sus corazones, un espacio que no se mide en metros cuadrados, sino en respeto, en presencia, en cuidado. Y este lugar, nadie me dio este, y eso está bien, porque ahora, lo sé, hay lugares que no deberíamos forzar a encajar. Cuando no te vean, no te estires, sal de una pieza, deja que el vacío enseñe. No gané gritando, no cerré la puerta, no hice un escándalo, gané en silencio, en paciencia, en tiempo, y con el tiempo, todo aparece. Lo que es una mentira desmantela, lo que es ingratitud, se pudre, y lo que es verdad, flores. Hoy, florecí, solo, y quizás, pero por completo. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de haber amado. Nunca. Lo que me dolió fue que estaba demasiado callado, haber esperado demasiado, haber creído que ser madre era darlo todo, incluso el nombre en el documento, pero aprendí, y aprendí con el tiempo, porque cuando hablé con la firmeza de alguien que no necesita convencer a nadie, solo necesitas respetarte a ti mismo. A veces me preguntan si retrocedería en el tiempo, y yo digo, no, porque incluso el dolor me trajo aquí, me trajeron a este balcón, a esta calma, a esta mujer que mira al cielo y sonríe no porque haya ganado una batalla, sino porque dejó de luchar por el amor equivocado. Pero lo más curioso de todo, es solo que después de tanto silencio, tanto distanciamiento, tanto dolor, todavía me esperaba una última sorpresa, y no tenía idea de lo que traería consigo ese sobredejado en la entrada. ¿Quieres saber qué estaba escrito dentro? ¿Y por qué? Cuando leí esas palabras, entendí que algunas derrotas son solo el camino hacia una victoria segura. Esa tarde, en la que todo parecía tan tranquilo por fuera, me senté a la mesa con mi viejo cuaderno, el que llevaba más que billetes, llevaba recuerdos, arrebatos y decisiones. En la última página, con mi pluma de tinta azul ya fallida, escribí: fui madre. Yo era un partidario. Me quedé en silencio. Pero ahora, soy una elección, y elegí no ser olvidado en la casa que ayudé a construir. Cerré el cuaderno con firmeza, puse la tetera en el fuego, y miré por la ventana de la cocina, mientras el vapor comenzaba a subir. El mundo seguía siendo el mismo. Afuera, el tráfico en la Avenida México, los gritos de los niños en la escuela de la esquina, los vendedores ambulantes con sus voces arrastradas. De todos modos, pero dentro de mí, algo había cambiado. Por primera vez, no fue el tiempo lo que me llevó, fui yo quien llevó el tiempo. Supe, allí, que ya no había dolor pegado a las paredes del pasado, solo recuerdos, algunos más dulces, otros más duros, pero todos ahora en su lugar apropiado. Carolina nunca volvió a enviar un mensaje. Emiliano, desde ese día, viene una vez al mes. A veces, la visita es rápida, un poco silenciosa. Otras veces, trae a Esteban, y el niño me abraza como si supiera que su abrazo cose algo que allá atrás estaba roto. La casa en Zapopan sigue en pie, pero sin vida. Esta pequeña casa mía sencilla, llena de ganchillo, cuadernos viejos, olor a café y pan y mantequilla, volvió a tener luz. Porque más importante que tener un espacio en las casas de otras personas, es ocupar todo un lugar dentro de nosotros. Si puedo dejar una lección de esta historia, hija mía, es esta: el verdadero amor no se demuestra con palabras dulces o promesas vacías. Se demuestra a sí mismo en el momento de la verdad. Cuando el respeto debe aumentar, no te quedes callado ante lo que te borra. No esperes a que el tiempo se encargue de ello por ti. Porque a veces, el coraje vive en ese pequeño momento en el que elegimos levantarnos, cerrar la puerta, y que el otro se ocupe del eco de su propio silencio. El perdón es bueno. Sí, pero no anula la justicia. Y ser justos con nosotros mismos es el primer paso para no volver a perderse. Gracias por quedarse conmigo hasta ahora. Realmente, contar esta historia no fue fácil, pero saber que alguien del otro lado escuchó cada palabra con afecto, me hace sentir menos solo. Si este pedazo de mi vida sirvió para darte la bienvenida, inspirarte o recordarte tu fuerza, deja un me gusta, porque, para mí,
Es como un abrazo silencioso que calienta el corazón. Y si quieres volver por otro café, por otro arrebato de alguien que ha visto mucho en esta vida, suscríbete aquí al canal. Este pequeño rincón también es tuyo. Escribe aquí en los comentarios de dónde me estás viendo. Quiero saber de qué ciudad viene cada corazón que caminó conmigo hasta el final. Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera. No perderá cuando el café se vuelva a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre. Cada arruga cuenta una historia. Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.